Saludos cordiales, estimados estudiantes, te saluda tu profe Guille y bienvenidos a un tutorial más. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer la correcta distribución de los intervalos y calcular correctamente la amplitud en una tabla de frecuencias cuando contiene datos agrupados. Recuerden que en clases anteriores ya estuvimos viendo este tema, pero vimos las tablas de frecuencias solamente con datos simples. Entonces ahora vamos a ver cómo realizamos cuando tenemos datos agrupados. Y para esto te presento aquí un ejemplo, bueno, que es el consumo de energía eléctrica de un conjunto habitacional, y la lectura de los medidores registraron los siguientes datos, obviamente en kilovatios hora. Esto es lo que nosotros, previo a elaborar una tabla, tomamos los datos en el campo, es decir, en el sitio de donde se origina la información. Nos damos cuenta que una familia consumía 68 kilovatios hora, por acá otra 80, otra 74. Bueno, para hacer la tabla, es decir, hacer los intervalos correctos, ¿qué son los intervalos? Entonces vamos a ir recordando un poquito de conceptos. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo, recuerden que era un segmento en la recta numérica, es decir, yo tengo mi recta numérica por aquí, esto ya lo vimos en clases anteriores, ¿verdad? Y los intervalos eran estos valores que encontrábamos en la recta numérica, ¿verdad? Entonces, esos intervalos los vamos a registrar en la tabla de frecuencias. Por lo tanto, ustedes van a ver por ahí que encuentran corchetes y paréntesis. Recordando nuevamente los intervalos, ¿qué significaban los paréntesis y los corchetes? Bueno, que por aquí íbamos a escribir cantidades y por aquí obviamente pertenecían a este extremo y por acá no. A estos extremos de los intervalos le vamos a llamar los límites. Este va a ser el límite inferior y este va a ser el límite superior. Entonces recuerden, cada fila es un intervalo, pero cada intervalo está conformado por sus límites, límite inferior y límite superior. Bueno, para saber cuántos intervalos o cuántas filas debo de hacer yo para poder establecer y ahí ubicar las frecuencias, bueno, es necesario que ustedes vayan comprendiendo ciertas terminologías, que es lo que vamos a realizar en esta clase y es el objetivo del día de hoy, que ustedes aprendan a hacer la distribución correcta de los intervalos en una tabla de frecuencias cuando contienen datos agrupados. Como primer punto, ¿qué es lo que debo de establecer? Debo de primeramente calcular el rango. Entonces el rango no es otra cosa que el dato mayor, es decir, yo tengo por aquí mi dato mayor menos el dato menor. Vamos a ponerle una X inferior, ¿ya? En otras palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ubicar nosotros por aquí en los datos que tenemos cuál es el mayor y cuál es el menor. Por aquí nos damos cuenta que tenemos como mayor consumo en kilovatios hora, tenemos el 92 por aquí. Entonces rango lo vamos a representar con una letra R y esto es igual a el dato mayor 92 menos el dato menor. Por aquí, ¿quién consumió menos kilovatios hora que todos? Por aquí hay 70, aquí hay un 68. Entonces 68, hacemos esta operación y el rango nos da 24. Miren, por aquí yo ya voy a tener mi primer dato muy importante que voy a necesitar para realizar la correcta distribución. Entonces, ¿qué te parece si este dato lo vamos a ir resumiendo por aquí? Vamos a poner aquí que rango es igual a 24. ¿Por qué lo resumo por aquí? Porque luego viene otra parte importante que es el cálculo del número de intervalos que voy a tener, es decir, la cantidad de filas que va a contener mi tabla. Y para esto yo me voy a valer de lo que denominamos o lo que conocemos en estadística como la regla de Sturges. ¿Qué dice la regla de Sturges? Antes de explicarte la regla de Sturges, bueno, existen muchos métodos para poder calcular el número de filas que lleva una tabla. Uno de ellos es que el propio investigador, es decir, la persona que está realizando la tabla, bueno, decide y voy a hacer 4, 5, 6, 7 intervalos dependiendo del ejercicio o dependiendo de lo que esté investigando. Esa es una. Otra es también sacándole la raíz cuadrada al total de los datos. Si nos damos cuenta cuántas familias aquí fueron, se les tomó los datos, bueno, nos damos cuenta que tenemos por aquí 5 por 4 son 20, es decir, la raíz cuadrada de 20 en este caso. Y la más utilizada, porque es la que nos da como que el dato más preciso, es la regla de Sturges, que es la que nos indica el número ideal de intervalos que debemos nosotros realizar en una tabla. Y a eso lo vamos a representar con una letra K. Es decir, K va a ser el número ideal de intervalos que vamos a encontrar para una tabla. Entonces, ¿qué nos dijo Sturges?
Esto también está en el material informativo que les compartí previo a la clase. Nos dice que para encontrar el número ideal de intervalos voy a poner 1 más, esto es una constante, 3,322 por el logaritmo de los datos. Entonces fíjense, solamente lo que necesitamos es poner o la raíz cuadrada de los datos, o tal vez vamos a poner esta regla de Sturge, es 1 más 3,322 por el logaritmo de los datos. Simplemente o sencillo vamos a reemplazar estos valores y nos vamos a dar cuenta que para saber la cantidad de intervalos que necesito en esta tabla, vamos a poner esto, 1 más 3,322 por el logaritmo de 20. Procedemos a realizar esta operación en la calculadora y nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener los intervalos ideales que me sugiere. Entonces, primero vamos a utilizar nuestra calculadora. Por aquí la tenemos. Lo primero que vamos es a identificar la tecla del logaritmo. Entonces, logaritmo lo tenemos por aquí, más o menos, para que te ubiques. Sé que no hace foco exactamente, pero por aquí, con las letras L o G, así como tienes acá, lo que vamos es a digitar igualito. Vamos a poner por acá 1 más 3,322. Puedes abrir paréntesis o poner directamente por logaritmo. Mira que aparece el logaritmo de 20 de n, porque esos son los datos, cerramos paréntesis y tenemos igual 5,32. Entonces por acá yo ya tengo que la cantidad ideal de intervalos o el número de intervalos es 5,32. ¿Qué significa? ¿Que voy a hacer 5 líneas y un pedacito más? Pues no, los intervalos son completos. Entonces por aquí nosotros esto lo aproximamos y lo ideal es que las tablas contengan intervalos impares, es decir, puede ser 5, 7, 9. Lo ideal no significa que si te encuentras una tabla que tenga intervalos pares, no significa que esté mal hecha, ¿no? Pero lo ideal, vuelvo y te repito, es que sean impares. Entonces fíjate que aquí yo esto lo puedo redondear a simplemente 5. Y por aquí yo ya tengo mi segundo dato que necesito para hacer mi tabla, que es la cantidad de intervalos, es decir, los intervalos ideales. Entonces tengo 5. Es decir, que yo ya con este dato, ahora sí, yo ya puedo coger y saber cuántas filas va a contener mi tabla. ¿Qué te parece si vamos armando de una vez el esqueleto de la tabla, como lo digo yo, y vamos a hacer los 5 intervalos? 1, 2, 5. Ahora sí, ¿qué va a contener cada intervalo? Van a contener los datos con los que se hizo el estudio. Al inicio, ¿quién va a ir? Obviamente va a ir el dato menor. Por aquí en este caso tengo 68. Ese 68 va a ir por aquí en el primer intervalo. Acuérdate que este es el límite inferior. Ahora, ¿quién va a ir en el límite superior? Es decir, en el segundo extremo del intervalo. Bueno, pues para saber qué valor va acá, necesitamos de calcular la amplitud del intervalo, es decir, la distancia que va a haber entre un extremo y otro. Y para calcular la amplitud del intervalo también tenemos una fórmula. Amplitud lo representamos como una A es igual al rango. Fíjate que para qué necesitamos el rango, dividido para la cantidad ideal de intervalos. Entonces también simplemente esto lo reemplazamos por acá, es decir, amplitud del intervalo va a ser igual, ¿cuánto era el rango? 24. Y esto dividimos entre 5 porque es la cantidad ideal del intervalo. Y esto nos da un resultado de 4,8. Fíjate que ya tengo la amplitud del intervalo. Pero aquí también, vuelvo y te repito, las tablas están hechas de acuerdo al investigador. Fíjate que si tuviésemos que trabajar con cantidades decimales, si habláramos por ejemplo de estaturas, si habláramos por ahí de pesos con décimas, con centésimas, bueno, entonces lo ideal es trabajar con la amplitud que nos arroja el cálculo. Pero, vuelvo y te repito, aquí nosotros podemos realizar el redondeo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con cifras enteras. Entonces por aquí yo tranquilamente puedo decir que esto lo puedo redondear a 5, es decir, la amplitud de mi intervalo va a ser 5. Entonces vamos a anotar por acá que la amplitud del intervalo es igual a 5. No siempre va a ser así, es decir, no siempre te va a dar que el número de intervalo es igual a la amplitud, no.
porque puedas que tengas datos más extensos y necesitas una amplitud mucho mayor. Entonces, ahora sí, ya con toda confianza, yo puedo decir que 68 para encontrar el límite superior, es decir, el otro extremo del intervalo, sencillamente le voy a sumar la amplitud. ¿Y cuánto era la amplitud? 5, es decir, 68 más 5, y eso me da ¿cuánto? 73. Esta operación que acabo de hacer aquí yo, esto no se la registra, simplemente tú la sumas. 68 más la amplitud me da 73. Mira que este 73 de este lado está entre paréntesis, por lo tanto, si encontramos dentro de la tabla, de hecho aquí hay uno, por aquí no vamos a considerar ese 73, sino que lo vamos a considerar en el siguiente intervalo. Por lo tanto, ese valor se repite y de allí lo único que haces es nuevamente sumarle la amplitud del intervalo, es decir, 73 más 5 y eso te va a dar 78. Luego ese 78 lo repites por acá y continúas el proceso sumando hasta que llegas al último intervalo. Tal como te lo muestro aquí, es decir, vamos repitiendo el extremo superior en el siguiente intervalo. 83, fíjate, más 5, 88, 88 más 5, 93. Un dato muy importante, que los intervalos que tú los realices, es decir, los límites deben de contener todos los datos con los que cuenta tu estudio. Por aquí, si te encontrarías por ahí que hay un dato que coincide con el último valor del extremo superior, bueno, automáticamente te obliga a hacer otro intervalo. Ya vamos a darnos cuenta si este es el caso o no. Pero lo ideal, de acuerdo a los cálculos, era realizar 5 intervalos con una amplitud de 5. Eso era lo ideal. Bien. El siguiente paso, ¿cuál es? Bueno, vamos a establecer las frecuencias. Recuerda que en datos simples simplemente contábamos los eventos que se habían repetido en una determinada preferencia. Bueno, pues ahora, cuando tenemos una tabla con datos agrupados, lo que vamos a hacer es a establecer las frecuencias y recordándote que era una frecuencia que era las veces con que se repetía un evento. Pero ¿cuáles eventos hablamos? Bueno, el consumo de kilovatios horas que van comprendidos entre 68 y 72. ¿Por qué no 73? Porque 73 lo consideramos acá. Entonces, una de las formas más sencillas, que al menos yo la practico y sé que muchos más también la hacemos, es de ir identificando o realizar el conteo en la tabla o en los datos originales que tenemos. Y vamos a hacer una marca tal vez muy especial. Ubicamos primero el 68, que obviamente sí debe contar. Bueno, aquí yo voy a hacerle por acá un circulito, una circunferencia. 68, vemos si hay otro 68, no lo veo, sí, por acá hay uno. Listo, tenemos 2. ¿Cuál iría nuevamente? El 69. Vemos si por aquí hay un 69. Sí, aquí hay uno. No hay más. Y así vamos a ir identificando. Por acá tenemos otro 68. ¿Ya? Entonces todo esto lo vamos a ir identificando en nuestra tabla de frecuencias. Vamos a seguir analizando. Miren, 68, 69. ¿Hay más 69? No lo hay. Vamos a ver ahora un 70. Por aquí no veo 70. Sí hay 70. Ahora, ¿a quién ubicamos? Un 71, vamos a ver por aquí, no veo 71, un 72, sí hay aquí, y un 73, no, ese lo tomaríamos aquí abajo. Entonces, nos damos cuenta de que no hay más. Un dato muy importante, porque le voy a poner pausa al video para seguir realizando esto, porque si no sería muy extenso, que cuando ya hagas el conteo de las frecuencias, es decir, por aquí nos da 1, 2, 3, 6, nos da por aquí, vamos a ver que aquí tenemos 6, bien, entonces si aquí nos dio 6 y realizamos el resto del conteo, total, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 20. Entonces por aquí vamos a tener 20 en el total. Si nos da 20 está correcto. Si nos da 21 está incorrecto. Si nos da 19 estaría incorrecto. Entonces tenemos que volver a revisar en nuestros datos para ubicar las frecuencias correctas. Una vez que corroboramos que los datos que tenemos acá coinciden con las frecuencias, bueno, les decía que en lo particular utilizo una marca diferente. Ustedes pueden hacer lo que a ustedes se les haga más conveniente para identificar las frecuencias correctas. Bueno, nos dimos cuenta que de 68 a 72, yo lo ubiqué por acá con una circunferencia roja. Miren, 68, 1, por acá tengo 2, 3, 4, 5 y 6. La registré acá. Ahora de 73 a 77 las ubiqué con una circunferencia azul. Desde 73, miren, aquí la incluyen, tenemos una, por acá 2, 3, 4, 5, 6 y 7, la ubico acá.
de 78 a 83, por aquí tengo una de 78, si hubiera por aquí 79 también entraría, por acá tenemos 80, también va en este espacio, 82 también va acá, 82 es el máximo, es decir, aquí 83 no entraría, bueno, tenemos 1, 2 y 3, aquí las ubico, de 83 a 88 o a 87, perdón, entonces vamos a ubicarla por acá, tenemos 1 y 2, están ubicadas acá, y de 88 a 93, pero el máximo miren que es 92, entonces tenemos por aquí 1 y 2, está correcta. Si yo por aquí hubiese tenido un 93, entonces no incluiría aquí, me obligaría a hacer otro intervalo. Bueno, no fue el caso, por lo general no se da, pero en alguna ocasión les va a tocar. Bueno, la solución es elaborar otro intervalo. Una vez que ahora sí ya nosotros tenemos correctamente ubicados el número de intervalos, es decir, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, la amplitud de cada uno de ellos es de 5. También tenemos ubicada correctamente las frecuencias, ¿por qué? Porque al sumarlas el total nos dio 20, que es el número de datos. Esta es la forma correcta de que nosotros tenemos que realizar para poder realizar el inicio de una tabla de frecuencias cuando tenemos datos agrupados. Recuerden, primero encontramos el rango, y ¿qué es el rango? La diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Luego encontramos el número ideal de intervalos, que les recuerdo, esto lo hacíamos bajo la metodología que se nos haga más fácil. Una era la raíz cuadrada del total de los datos, en este caso por aquí, si ustedes calculan la raíz cuadrada de 20, que es el total de los datos, bueno, les va a dar 4, algo también, que si lo redondeamos también nos da 5. La otra forma era aplicando la regla de Sturges, que era una constante, 1 más 3,322, y esto multiplicado por el logaritmo natural de los datos, en este caso de 20. Y la otra forma era que ustedes decidían la cantidad de intervalos que necesitaban hacer en este estudio. Finalmente calculábamos la amplitud, es decir, la separación entre cada uno de los límites, y eso lo hacíamos a través de la fórmula de dividiendo el rango para el número de intervalos. Eso es toda la parte inicial de las tablas de frecuencia. Luego de aquello vamos a hacer el conteo, ubicamos las frecuencias aquí. Posterior a esto que vienen las marcas de clase, es decir, por aquí tenemos las clases y vamos a tener las marcas de clase. Esto lo vamos a ver en el próximo video de la próxima clase, porque lo vamos a necesitar cuando vamos a hacer el cálculo de medidas de tendencia central, en el caso de la media aritmética, la mediana y la moda. Pero es muy importante que ustedes vayan ya recordando toda la simbología que vamos a utilizar cuando estamos realizando cálculos de datos estadísticos en tablas de frecuencia. Espero que la clase te haya servido de ayuda, el tutorial, para que puedas desarrollar tu actividad en esta semana. Nos vemos en una próxima clase. Chao.